Un lindo y hermoso día. Hoy Dios proveerá. Ayer vimos cómo en el monte de Moria tiene mucha historia que quizás usted fue desarrollando, fue analizando y ver. Pero ahora en esas meditaciones de Abraham rumbo al monte Moria, llegó el momento en que ahora la prueba tenía que hacerse en su cabal totalidad. Porque a veces caminar por fe y avanzar hacia donde nos dicen, podemos hacerlo. Pero ya cuando estamos en ese punto que hay que cumplir con la promesa, allí es donde nos puede temblar muchas veces la mano para cumplir la promesa que se nos ha pedido. Por eso, hoy, este título de esta hermosa lección nos va a llevar realmente a cómo es de que este hombre podía confiar que Dios algo tenía para él. No sabía qué, pero él sabía que Dios le había hecho una promesa con su hijo y Dios se la tenía que cumplir. Así es de que hoy Dios proveerá. Lo estaremos analizando y viendo junto con nuestro colega, nuestro compañero, el pastor José Boro. Pastor, bienvenido y gracias nuevamente. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a los hermanos también que siempre están ahí para estudiar juntos esta lección. Dios proveerá, con un significado tremendo. Ayer no pudimos darle una amplia información acerca del significado de todo lo que Dios estaba haciendo. Pero hoy entramos a otra situación de Abraham. El decir Dios proveerá, ¿qué significa eso? Dios los va a iluminar, como lo ha hecho en lo anterior, siempre y cuando nos postremos para pedir esa iluminación. Vamos a hacerlo, mis hermanos y mis amigos, y así estaremos con la bendición de Dios. Vamos a estar de rodillas. Querido Padre, agradecido estamos a ti en esta hora. Tú nos has dado el privilegio de estudiar tu palabra. Y queremos, oh Señor, que tú te manifiestes en nosotros de una manera especial. Que digamos alguna palabra que alguien necesite, que lo pueda sanar y que pueda ser lo mejor para gloria de tu santo nombre. Que diga que a través de estos canales, a través de esta lección, ha podido cambiar su vida, ha podido tener fe en Dios y ha podido obrar junto con su fe. Bendícenos, oh Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis queridos, en esta ocasión vamos a estudiar Dios proveerá. Fíjense cómo Dios, mientras estudiábamos ayer, pastor Romero y hermanos también y amigos, fíjense cómo Dios le puntualiza a Abraham. Mientras usted hablaba ayer, yo me quedaba pensando tan profundo. Le puntualiza a Abraham, tu único, pastor, tu único. Es que no había más. Sí, había, pero fuera del plan de Dios. Y cuando tú te vas fuera del plan de Dios, tienes problemas. El plan de Dios era darle un hijo de Sara, aunque fuera ya avanzada en edad, y él también. Por eso es que le dice, tu único, porque esto también tenía un símbolo. Cuando Dios hace una provisión, cuando Dios hace un plan, es para que ese plan se cumpla. Y por eso es que él le dice, tu único Isaac, a quien amas. ¿Por qué? Porque realmente el plan de Dios es que le dio ese hijo con el fin de igualar, hacer ver las historias muy paralelas de tal manera que nosotros entendamos hoy. Y ahora él le dice esta palabra que están en el capítulo 22 del libro de Génesis. Génesis 22 y el versículo 8. Génesis
22. Fíjense qué palabras. Vamos a ver el significado de eso, porque no vamos a avanzar mucho, ¿no? Dice, y Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Saben, mis queridos, que en el lenguaje hebreo no es como en el lenguaje castellano. No. El lenguaje hebreo tiene una profundidad más aquí. Y lo que nos quiere decir acá es que Dios mismo será el cordero. Porque no había más nada. No era Isaac el que iba a ser el cordero. No era Isaac que iba a ser el que iba a salvar a la humanidad. No. Solo allí se puso una figura y se empezó con los sacrificios de corderos también acá. Y Dios eso quería. Que se pusiera esto como una parte donde nosotros podamos entender lo que era, lo que Dios iba a hacer. Y justamente se cumple cuando en Juan, dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí ustedes ven las tantas cosas que dice acerca de que cuando finalmente Cristo muere en lugar de toda la humanidad. Porque fue una compra, fue un trato que hizo Cristo con Satanás. Satanás quería adueñarse. Satanás interrumpió el plan de Dios, pero Cristo le dio seguimiento. No era Isaac. Y esta historia nos lleva a pensar que Dios tiene su plan y su plan se ha de cumplir. Se ha de cumplir no forzándote a ti, no forzándome a mí, sino cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios. Que indiscutiblemente eso pasó aquí. Ahora, esa provisión de ese cordero no era para ese momento exacto. ¿De dónde apareció ese cordero trabado detrás, ahí en la espalda de Abraham? Es que Dios tiene un plan. Y ese plan va conforme a la voluntad de Él. Estamos viendo toda la historia de la humanidad en esta historia. Desde el principio de Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí lo vemos, no hasta que Cristo venga en gloria. Ahí lo vemos. Entonces, cuando usted pudiera decir, ¿por qué se le pide a Abraham este sacrificio? ¿Y por qué Dios tiene preparado un cordero? Ese cordero que estaba ahí simbolizaba a Cristo. Isaac también lo simbolizó. Porque en su mente él había hecho el sacrificio y era justamente lo que Dios hacía. No era un animal, era un cordero, era un ser humano. Porque la sangre de los animales no limpia totalmente de pecado, pero la sangre de Cristo sí limpia. Porque la sangre de Cristo es la sangre misma de Dios. Y es la única sangre que puede limpiarnos de todo pecado. Dios mismo se ofreció en rescate para la raza humana. Y toda esa historia la vemos desde el Génesis hasta el final, hasta Apocalipsis, hasta allá, hasta Apocalipsis 12 y más adelante también. Dios te tiene a ti en su plan. No te salgas de él a pesar de que el enemigo quiere interrumpir eso. Dios te tiene a ti en el plan de salvación, el cual tú debes permanecer. Como dice Jesús, si permaneces en mí, las cosas serán diferentes. Si tú permaneces en él y él permanece en ti, tendrás vida eterna. Pero si no permaneces en la palabra, en lo que él te dice, en la combinación
entonces el plan de Dios queda tronchado por Satanás. Pero Dios quiere cumplirlo. Ahora, no importa que tú no quieras entrar por tu rebeldía. No importa. Si ya hay uno solo que entró en ese plan, como Abraham, aunque con sus fallas, pero si hay uno solo, ya Dios cumplió su plan. Y el propósito de Dios seguirá adelante. Contigo es ahora que Dios quiere trabajar. No es con Abraham. Ya Abraham pasó. Ahora es contigo. Con la renovación de tu ser, entregándote a Él y haciendo lo que Abraham hizo. Fe y obras. Fe y acción. Pastor Romero. Gracias, Pastor José. En realidad que es emocionante esta historia entre el Hijo y el Padre. Así es. Dios proveerá. Yo me imagino, nomás ustedes vean desde este capítulo 22, la escena de Jesús y la escena de Abraham e Isaac. Isaac, desde el momento que van a empezar a subir, Abraham da una orden a sus trabajadores. Esperen aquí. Pero aún él les habla con fe. Espérenos aquí. Vamos a ir, ofrecemos el sacrificio y vamos a regresar. Y regresaremos, o sea, Abraham su fe nunca falló, nunca faltó con Dios. Pero Isaac, aunque había aprendido realmente de su padre el amor, la entrega hacia ese Dios que Isaac estaba conociendo, Isaac todavía, me imagino, cuando llegaron allá, ¿no? Cuando Isaac le expresa la pregunta a su padre. ¿Qué, papito? Aquí está la leña y el fuego. ¿Y qué? Si no traemos el cordero. Le dice, mijo, Dios proveerá. En verdad que es una historia que yo no sé, cada vez que yo leo una historia bíblica, voy como pensando más adelante o más atrás, en realidad de aquellos momentos terribles que se viven cuando Dios pide algo y que allí la fe puede dudar. Ya nosotros hablamos días atrás de lo que Abraham pudo haber ido pensando durante esos 3 días de camino. Ahora, ya llegó el momento. Aquí ya llegó el momento. Porque Isaac ahora viene la pregunta directa a su padre. Y claro, llegó el momento quizás también de decir la verdad. Porque ahora había que hacer el sacrificio. Isaac lo sabía. Pero él no sabía que él era ese sacrificio. Pero aún Abraham tiene que decirle simplemente, hijo, Dios va a proveer. O sea, no lo tenemos en este momento, pero Dios va a proveer. Ahí es donde ahora sí, como que la fe de Abraham empieza a trabajar más. Señor, tú vas a proveer, no sé cómo, pero mientras no provees, yo voy a cumplir con el pedido que tú me hiciste. Y no voy a avanzar porque vamos a continuar mañana con esta linda historia de proveer en la cuestión de Dios hacia su hijo, hacia Abraham. Lo que más bien voy a hacer es ver cómo esta historia en realidad lleva un paralelismo con lo que es y fue la vida de Jesucristo. Y antes que usted siga ahí, pastor, unos pocos segundos, mire, y es lo que yo quiero que las personas entiendan también, que realmente Dios habla un poco más. Yo estoy seguro que Dios habló un poco más por las palabras de Abraham. Dios mismo será el Cordero. Y es lo que podemos pensar de todo lo que ha hecho Dios con nosotros a través del espíritu de profecía, que lo que hace es que nos amplía un poco más el conocimiento, y por eso hoy nosotros tenemos un poco más de abertura y que podemos decir qué pasó en tal ocasión. Y yo creo que Dios habló más con Abraham diciéndole que
el Cordero era el que iba a venir realmente, pastor. Amén. Y lo vamos a ver, sí, pastor, a través del espíritu de profecía. Así es. Mire, lo que dice aún la lección lo trae. Y dice Patriarcas y Profetas, página 150. Dice, fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del evangelio. Ahora vean, ¿qué es lo que el Señor Jehová quería hacer? Poner en Abraham realmente lo que iba a venir, el evangelio que se iba a dar, que nosotros sabemos que está en Apocalipsis 14. Así como para probar su fe. O sea, te voy a dar a través de este pedido un evangelio en la cual se va a entregar a esa nación, a esa generación tuya. Pero por hoy te voy a probar tu fe a través de lo que te entregué en tus manos. Dice ella, por lo que Dios le mandó sacrificar a su hijo. Ninguna otra prueba podría haber causado a Abraham tanta angustia como la que le causó el ofrecer a su hijo. No, o sea, en realidad yo creo que más que esa angustia fue una desesperación en ver cómo Dios iba a cubrir ese pedido que le estaba haciendo de su único hijo. Así también la sierva del Señor nos dice allí en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 129 y 130, y dice, aquel día, el más largo en la vida de Abraham, llegó lentamente a su fin. Ahora, ¿por qué es que la sierva del Señor lo expresa de esa manera? Más larga, ay hermanos. Es que cuando viene un sufrimiento, aún una enfermedad, un dolor de muelas, es la noche más larga que tú pasas. O sea, con el dolor de muelas sientes que el día ya tiene que aparecer y no aparece. En la angustia, cuando viene un ciclón, una lluvia fuerte, que quieres que la noche se acabe para que venga el día y poder ver con claridad lo que haya más adelante. Pues así estaba Abraham. Mientras su hijo y los siervos dormían, fíjense, aquí viene la historia de Jesús. Mientras su hijo y los siervos dormían, él pasó la noche en oración. ¿Te acuerdas tú de este evento en el Nuevo Testamento? ¿Quiénes se durmieron? En realidad, ¿a quién se le había pedido que lo acompañaran en oración? Así es. ¿Quién fue el único que estaba orando? Jesús. Los discípulos durmieron. Y Abraham también estuvo en oración esa noche antes que llegara la hora del sacrificio. Todavía con la esperanza de que algún mensajero celestial viniera a decirle que la prueba ya era suficiente. O sea, Abraham esperaba. Pero mira, con Cristo también vino un ángel. Vino un ángel a hablar con él, realmente a darle esa esperanza, a poder llenarlo y que él pudiera recibir esas palabras de Dios sabiendo que su padre estaba todavía con él. Pues Abraham, él esperaba que un ángel descendiera, viniera y le dijera, Abraham, ya, tranquilo, mira, sí, Dios va a proveer. Pero eso no pasaba. Y entonces nos sigue diciendo ahí, con la esperanza de que algún mensajero celestial viniera a decirle que la prueba era ya suficiente, que el joven podía regresar sano y salvo a su madre. Me imagino, ¿no? Abraham pensando, ¿y qué me va a decir Sara en cuanto yo regrese? ¿Y si no llevo a mi hijo? O sea, tantas preguntas que se hace uno, pero su alma torturada no recibió alivio. O sea, no hubo un momento de paz. Satanás estaba muy cerca de él, susurrándole palabras llenas de dudas o incredulidad, pero Abraham rechazó su sugerencia. Así es. Mira, igual con Cristo. Satanás estuvo allí con él. Mira, vas a morir. Esta gente en realidad no merece lo que tú vas a hacer. O sea,
todos el día de mañana te van a abandonar, te van a dejar. Y sí, varias de esas se cumplió, porque aún hasta Pedro lo negó. Entonces, así es. Nosotros vemos que estas cosas, hermanos, en realidad sí llevaban ese evangelio, ese mensaje, y que hoy en día, pues no podemos decir que hay diferencias. No, Dios en el Antiguo Testamento nos habla de lo que iba a venir para con nosotros. Y hoy en día, también un día, nosotros estaremos viviendo estos temores, este miedo, pero que solamente por fe, ya que confiamos que en el momento preciso Dios aparecerá en las nubes de los cielos. Amén. ¿Quieres Amén. tú en realidad esperar al Señor con fe? ¿Quieres confiar que Dios cumplirá con su palabra de lo que te ha dicho dentro de estos hermosos libros? Pues bueno, únicamente lo que tienes que hacer es fomentar más la fe. Amén. Y que cada prueba que te venga, no la vences tú, sino la vence el Señor. Bueno, tenemos esta última cita. Dice, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Fíjense, aparte de que cuando la provisión que esperaba Abraham no aparecía, tuvo que decirle a Isaac, mi hijo, ese corderito eres tú. Hombre, cualquier otro muchacho de esa edad, sabiendo lo que era un sacrificio, pega carrera. Y ese viejito no podía ni siquiera verle el polvo. Ya estaba grande de edad. Y Isaac, entendiendo la entrega que tenía su padre con Dios, me imagino a Isaac extendiendo sus manos. Papá, amárrame. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Dice ella, habría podido escapar hasta a esta suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido ponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la niñez se le habían enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor al ser llamado a dar su vida en holocausto. Dios, con ternura, trató de aliviar el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetarían al altar. ¿Ven? O sea, hermanos, cuán importante esta enseñanza es muchas veces dar a conocer a nuestros hijos lo que es el Evangelio y lo que Dios en verdad espera de nosotros, ser transmitido a los hijos que Dios nos ha dado. En la fe y la esperanza y la entrega completa con las obras, fortalecerá la fe de nuestros hijos gracias a la fe de nosotros como padres. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta mañana.